Amados hermanos, en este día les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Que Dios añada bendición a la palabra del Señor. Sabemos nosotros que el pueblo de Judá en el último tiempo, antes de ir al cautiverio, se habían apartado totalmente de los caminos de Dios, se había instalado y establecido la idolatría como culto en el país, en la ciudad. También había mucha injusticia social y también los que estaban designados por Dios como los ministros del Señor, como eran los sacerdotes y toda la plana mayor del cuerpo espiritual de Israel, se habían apartado totalmente del Señor y hablaban engaños al pueblo, haciéndoles sentir bien y no hablándoles correctamente de los juicios y de todo lo que Dios traía al pueblo. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Le hablaban para que la gente estuviera feliz y no le hablaban para que la gente se convirtiera de su mal camino al camino del Señor. Entonces, en esta situación es que el Señor, a través de Jeremías, les dice, cierto, que meditaran en sus caminos y preguntaran por las sendas antiguas o se volvieran a las sendas antiguas. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Nosotros también debemos de preguntarnos, de pararnos, hermanos, y de meditar sobre nuestro caminar y nuestro andar en la obra del Señor, en los caminos de Dios, y ver realmente si estamos caminando por las sendas que Dios nos dejó establecidas y no caminando a nuestro propio antojo, a nuestro propio deseo, a nuestra propia voluntad, sino que debemos de caminar en la obra del Señor conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Lo primero que podemos decir, hermanos queridos, que para caminar por las sendas antiguas debemos de mirar el modelo de la iglesia primitiva, cómo ellos servían, cómo ellos trabajaban en la obra del Señor, en todo aspecto, en el aspecto espiritual, en el aspecto material, en el aspecto social, en todo debemos de fijarnos cómo ellos servían al Señor. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Y la iglesia, cierto, primitiva, tenía como lema o como dirección el poder, cierto, trabajar a través de los ministerios que Dios había establecido para la iglesia, para la edificación de la iglesia. El Señor nos ayude. Cada uno de nosotros tiene un trabajo, un ministerio, una labor que desarrolla dentro de la obra del Señor y que debemos de cumplir no para la vanagloria nuestra y no para caerle bien a otra persona, sino para cumplir el ministerio que el Señor nos entregó. Dice en Efesios 4:11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. El Señor nos ayuda. Entonces debemos de caminar y devolvernos a las sendas antiguas y trabajar los ministerios que Dios tiene en la iglesia. No debemos dejar nuestro lugar que el Señor nos ha entregado para servir y para edificar la obra del Señor. No estamos en la iglesia para nosotros, ¿cierto?, tener una posición importante
sino que estamos en la iglesia, queridos hermanos, para servir y para ser canal de bendición a través del ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas. El Señor nos aumente la fe y la confianza. Volverse a las sendas antiguas, volvernos a esa relación que teníamos con Dios al principio, cuando recién lo conocimos, cuando recién caminábamos en la obra del Señor. Nosotros teníamos muchos deseos, muchos anhelos, corríamos para llegar a la iglesia, nos desvelábamos, nos esforzábamos por cumplir con la obra del Señor y cumplir también en la iglesia que nos congregamos. Pero eso como que ha ido cambiando, hermanos queridos. El Señor nos ayude. Como que ya no está ni el anhelo, ni el deseo, ni el amor para poder servir al Señor. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Usted haga memoria, hermano querido, hermana querida, cómo está sirviendo hoy día el Señor. Y recuerde cómo lo servía cuando recién conoció a Dios. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió Dios? ¿Cambió el poder de Dios? ¿Cambió la palabra del Señor? ¿O nosotros hemos cambiado? Nosotros nos hemos acomodado a este siglo, nos hemos acomodado a la vida que hoy día el mundo nos ofrece. Que el Señor nos ayude. Que no venga el Señor y nos diga, ¿cierto?, lo que le dijo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, ¿cierto?, y versículo 4, donde Dios reconoce que es una iglesia esforzada, una iglesia que trabaja, ¿cierto?, en la obra del Señor. Pero, dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que el Señor nos ayude. Caminar en las sendas antiguas, caminar con el mismo amor, con la misma fuerza, el mismo anhelo que servíamos al Señor antes, cuando Cristo vino a nuestra vida. Si eso usted y yo lo hemos cambiado, debemos devolvernos a las sendas antiguas. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Volverse a las sendas antiguas es volverse a la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Y volverse a la palabra del Señor es cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Es sentirla, es sentir que es la voz de Dios que nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Es Dios mismo transmitiendo su palabra, ¿cierto? Y también, querido hermano, tenemos que nosotros desear, como un niño recién nacido desea la leche de su madre, así también nosotros debemos desear la palabra del Señor como alimento espiritual para nuestras vidas. Que el Señor nos aumente la fe. Volverse a las sendas antiguas es volverse al amor, a la justicia, a la misericordia, a la paz, a la comunión. Cosas que tal vez, hermanos queridos y hermanas queridas, hemos ido dejando de lado. Dios les habló al pueblo de Judá, le dijo, vuélvanse a las sendas antiguas, mediten en su camino y vuélvanse a las sendas antiguas. ¿Qué respondió el pueblo? Dijo, no caminaremos, no nos volveremos a las sendas antiguas. Ahí vemos soberbia, rebeldía, ¿cierto?, contra Dios y contra su palabra. Que el Señor nos ayude. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a volver a las sendas antiguas o no te vas a volver como lo hizo Judá? Quiero decirte, y usted bien lo sabe, hermano querido, por no volverse a Dios, por no volverse a esa relación que el pueblo tenía con Dios, Judá fue llevado cautivo por 70 años. Que el Señor nos ayude. No esperemos, hermanos queridos, que venga también sobre nosotros el juicio de Dios
por no querer entender hoy día de que debemos devolvernos a las sendas antiguas, como la iglesia primitiva servía a Dios. Que el Señor nos ayude, nos aumente volvernos a esa relación estrecha que teníamos con Dios en nuestra manera de servir. Debemos devolvernos a la palabra, a la justicia, a la misericordia, a la paz, al amor, que son cosas tan necesarias para nosotros y para la gente que nos rodea. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde. Oramos. Padre amoroso, lleno de amor, lleno de misericordia, que estamos delante de su presencia. Señor, tal vez hemos cambiado y no hemos cambiado para bien. Hemos cambiado y hemos retrocedido, Señor. Tal vez nos hemos afanado en muchas cosas y hemos dejado de lado lo más importante, Corderito Santo, que es tener una relación personal contigo. Señor amado, que establecer los principios que la iglesia primitiva tenía, Señor, para servirte. Señor, hemos dejado ese amor, esa pasión que teníamos, Señor, ese anhelo de servirte, de trabajar, Señor amado, sin condiciones en tu obra. Tal vez se ha alejado de nosotros, Señor amado, el querer aprender, el querer cumplir la palabra del Señor. Se ha alejado de nosotros la paz, el amor, la misericordia, la justicia. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a volvernos a las sendas antiguas, para que usted nos libre de todo mal que venga, Señor, sobre este mundo. Gracias, Señor. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, se lo pedimos, en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, yo deseo que en esta semana que comienza, Dios los bendiga en grande manera.